Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El negocio quedó cerrado. Ecopetrol informó hoy que ya le pagó al Ministerio de Hacienda los 14,2 billones de pesos que costaron las acciones que compró en ISA. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, nos cuenta todos los detalles. Las dudas sobre las pensiones. Si usted no sabe cuáles son las diferencias entre el sistema público de pensiones y el privado, o cuál de los dos le conviene más en este momento, preste mucha atención. En minutos tendremos a una experta de la compañía TG Consultores para que nos aclare todas estas inquietudes. Alivio para empresas en insolvencia. La DIAN y la Superintendencia de Sociedades lanzaron un plan de rebajas fiscales para empresas que están al borde de la quiebra, que están en proceso de insolvencia. Les contaremos cuáles son los descuentos y cómo acceder a ellos. Comenzamos esta emisión hablando del cierre del convenio entre Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda por la compra de las acciones de ISA. La petrolera ya le pagó hoy a la nación los 14,2 billones de pesos que costó toda esta transacción. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, nos cuenta todos los pormenores. Veamos. Hoy hemos cerrado formalmente una de las operaciones económicas más importantes en la historia económica reciente de nuestro país. Una operación a través de la cual vamos a dejar un legado a las siguientes generaciones, por un país más sostenible, por un país donde haya más inversión, con un legado histórico, y es que en el día de hoy fortalecemos a Ecopetrol, y la fortalecemos porque la diversificamos en más regiones, en nuevos ingresos, que permiten que esta entidad hoy tenga un paso adelante en la transición energética y en el compromiso con la sostenibilidad ambiental, y con eso que ha sido propósito de este gobierno, el tener un país carbono neutral en el año 2050. Pero también hoy fortalecemos a ISA, y lo hacemos porque le vamos a permitir a ISA participar en grandes proyectos a futuro de transición energética. Le vamos a dar la capacidad también para tener y crear sinergias que aumenten la competitividad, que continúen la senda de descarbonización a largo plazo en nuestro país. Una operación en donde además todos los colombianos seguiremos siendo los dueños tanto de ISA como de Ecopetrol. Lo seremos de Ecopetrol y a través de Ecopetrol lo seremos de ISA. Una operación que fortalece estratégicamente a ISA y a Ecopetrol, y como lo señalaba, una operación que permite dar un paso adelante como nación en la transición energética. Es una reorganización accionaria en donde Ecopetrol e ISA siguen siendo de todos los colombianos y donde el gobierno nacional, siendo accionista mayoritario de Ecopetrol, lo seguirá siendo de ISA. Una operación, además, que le permite al gobierno nacional, sin que los colombianos dejen de ser dueños de ISA y de Ecopetrol, tener recursos frescos, recursos de capital, recursos que ingresan al presupuesto general de la nación, como lo había planeado el marco fiscal de mediano plazo, de cara a acompañar y apoyar la reactivación de nuestra economía. Una reactivación que genere empleo, que contribuya al crecimiento y que permita además el desarrollo, la sostenibilidad social, la sostenibilidad fiscal y la reactivación económica. Una operación en donde se venden el 51,4% de las acciones de ISA a Ecopetrol. Una operación por 14,23 billones de pesos, que a la tasa representativa del cierre de la transacción representan casi 3.762 millones de dólares para el país. Ecopetrol le paga al gobierno nacional, pero el gobierno también hoy le transfiere las acciones de ISA a Ecopetrol, así que la petrolera a partir de este momento es la controlante de ISA. Cambiando de tema, uno de los puntos o de los temas claves para todo trabajador es el de las pensiones, teniendo en cuenta que lograr una pensión es fundamental para sobrevivir en la vejez. Pero a la vez se trata de un tema complejo, difícil de entender y que genera muchas dudas entre los futuros pensionados. Por eso hemos querido invitar hoy a una experta, una verdadera experta, para que nos despeje todas estas inquietudes. Doctora Carolina Suárez, abogada y también gerente jurídica de TG Consultores. Buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Muchas gracias por estar aquí para tratar un tema tan importante para millones de colombianos. ¿Cómo estás? Víctor, muy buenas noches, muchas gracias, muy bien.
Muy bien, gracias a Dios. Bueno, doctora Suárez, arrancando por el principio, ¿quiénes están obligados a afiliarse, a estar cotizando en un sistema pensional aquí en Colombia? Bueno, por regla general, todo colombiano que resida en Colombia y que devengue desde un salario mínimo mensual legal vigente tiene la obligación de afiliarse y efectuar la cotización al Sistema General de Pensiones. Esa es la regla general. Es la regla general. Una persona, un asalariado, una persona que tenga un trabajo, y cerremos las cifras para hacer una cuenta sencilla, y que se gane 1 millón de pesos, a esa persona, ¿cuánto le descuentan de la nómina? Es decir, ¿cuánto debe poner para pensión ese trabajador y cuánto debe poner el empleador mejor? Claro que sí. Entonces, un trabajador, la cotización al sistema de pensiones es del 16%. Entonces, al trabajador se le descuenta el 4% de su salario, o sea, sería el 4% de ese millón de pesos, que lo paga el trabajador, y el empleador paga el 12%. El restante 12%. El restante 12%. Ahí se combinan esas cifras, se suman y da el 16%. Pero el trabajador puede hacer aportes adicionales a esta regla, lo que dice la ley. Claro que sí, los trabajadores pueden, de por sí, la regla general, como ya le dije, es toda persona que venga desde un salario mínimo. Entonces hay trabajadores que tienen la doble condición, o sea, son trabajadores dependientes, se afilian y cotizan a través de su empleador, pero también tienen otro tipo de ingresos. Tienen la obligación de efectuar la cotización de forma obligatoria sobre los ingresos adicionales. Existen en Colombia también la posibilidad de hacer aportes voluntarios. Esto se hace a través de un fondo privado de pensiones, en lo cual el trabajador puede realizar esos aportes voluntarios. Es importante también tener en cuenta que si la persona, por ejemplo, está afiliada a Colpensiones, puede incrementar su ingreso y su cotización haciendo simultáneamente aportes como trabajador independiente o como trabajador dependiente. Es decir, yo tengo aquí un trabajo en este programa que se llama Signo Pesos, pero si me sale una cosita extra por ahí, ¿tengo que hacer aportes por ese adicional que me gane? Exactamente. ¿Y de cuánto? ¿De cuánto sobre lo que me voy a ganar? Siempre y cuando se supere un salario mínimo, o sea, igual o superior a un salario mínimo, el deber legal es hacer el aporte. ¿Sobre cuánto? Sobre el 40% de esos ingresos netos recibidos. Ese es el porcentaje. Entonces, hablemos que en Colombia existen muchos trabajadores por cuenta propia, que es lo que más se ve acá en Colombia. Entonces, el trabajador o la persona que, los llamados emprendedores. Si esos emprendedores generan ingresos mensuales superiores o desde un salario mínimo mensual legal vigente, tienen la obligación de efectuar la cotización sobre el 40% mínimo, el 40% de los ingresos netos. Entiendo. Hay otro caso. Digamos que de pronto para los que nos están escuchando. Bueno, está perfecto. Sí, no, pero si quiere terminar la respuesta y complementarla, mucho mejor. Sí, los ingresos netos, ¿qué son? Entonces, a esos ingresos que recibe el trabajador se le descuentan los gastos en que incurrió en la operación de su emprendimiento o de su negocio. Y sobre eso que quede, sobre eso tiene la obligación de pagar mínimo sobre el 40%. ¿Eso qué significa? Que una persona que de pronto quiera tener un mejor pensión, un mejor monto de su pensión, puede incluso cotizar sobre más, pero mínimo tiene que realizar la cotización sobre ese 40%. Muy, muy importante, claro, porque para prestar un servicio muchos tienen que pagar el hotel, los transportes, etcétera, y por eso es muy importante esa claridad. Ingreso neto. Hay casos en que los colombianos empiezan a cotizar aquí dentro del país, pero luego se van a vivir al extranjero. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Puede seguir haciendo aportes allá o acá? ¿Dónde lo pensionan? ¿Allá o acá? Sí. Todo colombiano que resida en el exterior se vuelve cotizante voluntario. Entonces ya no es el cotizante obligatorio, del que hablábamos al principio, sino voluntario. Esto es que si desea poder desde el exterior estar afiliado a cualquier régimen pensional, ya sea un fondo privado de pensiones o a Colpensiones, y realizar su aporte para así reunir las semanas de pensión acá en Colombia. Aquí también es muy importante para todos los que nos escuchan, que es algo también nuevo. Colombia aprobó este año el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, o sea, lo incorporó dentro de su legislación. ¿Y qué significa eso? Que si la persona
está trabajando en alguno de los países miembros y firmantes de ese convenio que tenemos, por ejemplo, a Bolivia, Argentina y demás, están trabajando y realizan cotizaciones en ese país, pueden, en aplicación de este convenio, una vez reunidos los requisitos legales, sumar las semanas que cotizaron en Colombia y en el país en el que están residiendo. Entonces, un convenio muy conocido que ya lleva bastante de aprobado acá en Colombia, por ejemplo, es el convenio Colombia y España. Entonces, los trabajadores que están trabajando desde España, realizando sus cotizaciones allá y que a llegada a la edad de jubilación no reúnen las semanas mínimas necesarias para pensión, pueden unir las que realizaron en Colombia cuando estuvieron acá en Colombia y así unir las cotizaciones y tener derecho a una pensión. Eso es muy importante porque tal vez mucha gente desconoce esos temas. Pero bueno, la gran mayoría se pensionan aquí en Colombia. ¿Por qué no empezamos a explicar y a entender un poco las diferencias? Primero le voy a preguntar por uno y después por el otro y después las diferencias. El sistema público, el que administra Colpensiones, ¿cuáles son las características principales? Bueno, las características principales de las personas que se afilian a Colpensiones es que para poderse pensionar por vejez tienen que reunir la edad que se pensionan las mujeres acá en Colombia a los 57 años y los hombres a los 62 años y el número de semanas mínimas de pensión, que son 1.300 semanas, que aproximadamente son 25 años de cotizaciones. Esa es la característica principal de Colpensiones. En este momento el régimen de prima media, así se llama técnicamente, lo administra Colpensiones. ¿Y debe cumplir esos dos requisitos? ¿No uno y no otro, sino ambos? Ambos requisitos. Para poder tener derecho a la pensión de vejez, es necesario, si está afiliado a Colpensiones, que tengan 25 años de cotizaciones, 1.300 semanas y la edad de pensionamiento, que son 57 y 62 años. Y bueno, ¿y las características del régimen privado, que es el que administran los fondos privados de pensiones? En el régimen privado, pues digamos que características uno puede enunciar muchas, pero pues las esenciales que les debe conocer todo el que nos está escuchando es que si está afiliado a un fondo privado de pensiones, por fondos, Scandia, Protección, entre otros, debe acreditar para poderse pensionar el capital suficiente para financiar el 110% de una pensión de salario mínimo, que en términos generales aproximadamente, y muy aproximadamente, porque eso depende pues, de muchos factores propios del afiliado, aproximadamente estamos hablando que en Colombia actualmente se necesita más o menos unos 240 millones de pesos aproximadamente para poder financiar una pensión de un salario mínimo. Entonces, lo más importante es que la persona acredite el capital. Por eso. Independientemente de la edad. O sea, ahí sí. Ah, entiendo. Es decir, se puede pensionar antes, inclusive. Se puede pensionar antes. Pues antes de los 62 años hombres y antes de los 57 mujeres. Sí. ¿Qué pasa? Que en Colombia el nivel de ahorro de los colombianos pues es muy poco. Entonces, generalmente las personas no alcanzan a cumplir el capital suficiente para poder financiar una pensión anticipada. Eso es lo que llamamos pensiones anticipadas de vejez. Entonces, por eso, coloquialmente, también se dice que pues, en el fondo privado las mujeres al llegar a los 57 años, a los 62 años los hombres, pues pueden llegar a tener derecho a una pensión. ¿Por qué? Porque en los fondos privados, si la persona no reúne el capital, pero reúne las 1.150 semanas de cotización, tendría derecho al cumplimiento de los 57 años y 62 años respectivamente, tener derecho a una pensión de un salario mínimo. Es decir, pero ese punto es muy importante. Si no logro el capital que usted me acaba de mencionar y cumplo la edad, digamos en mi caso 62 años, ¿de todas formas puedo empezar a recibir una pensión si estoy en el privado? Sí, siempre y cuando se acrediten las 1.150 semanas de cotización. Entonces, por ejemplo, esta figura es muy conveniente de pronto para las personas que no tengan, o sea, que, por ejemplo, tengan o devenguen desde un salario mínimo y no puedan incrementar su expectativa de cotización. Porque pues con 1.100, nótese que en Colpensiones estamos hablando de 1.300 semanas. En los fondos privados, gracias a ese beneficio de la garantía de pensión mínima, las personas se pueden pensionar con un salario mínimo, que es lo que han venido cotizando,
siempre que acrediten las 1.150 semanas. Es decir, menos semanas cotizadas. Ahí hay una gran diferencia. Doctora Suárez, no se me desconecte, voy a hacer una pequeña pausa y ya vuelvo para hablar de otras inquietudes que tienen muchos de nuestros televidentes. Espérame un segundo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, más interrogantes sobre el sistema pensional aclarados por nuestra experta, nuestra invitada, la doctora Carolina Suárez. Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos con la doctora Carolina Suárez de la firma TG Consultores, aclarando ciertas dudas sobre el sistema pensional colombiano. Doctora Suárez, ya teníamos ahí como la explicación en términos generales qué significa el régimen público y qué significa el régimen privado. Pero ¿hay uno mejor que otro? ¿Hay uno que le convenga más a cierto colombiano frente a otro? ¿O ambos son buenos, o ambos son muy malos, o ambos son regulares? Bueno, en términos generales podemos decir que cada uno de los regímenes pensionales, o sea, Colpensiones y los fondos privados de pensiones, cada uno tiene sus beneficios, sus ventajas y sus desventajas. Lo importante es que la persona que se vaya a afiliar, al momento de la afiliación, tenga muy claro, primero, qué es lo que quiere, cómo quiere tener su pensión, ¿sí? Segundo, su realidad laboral, que incide directamente su realidad laboral. Y tercero, que conozca precisamente cuáles son los beneficios, ventajas y desventajas que pueden haber en uno y otro régimen pensional y cómo le aplicarían a su caso concreto. Pero en términos generales también podemos decir que cada uno de los fondos tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, una ventaja de los fondos privados de pensiones es que las personas se pueden pensionar anticipadamente. Por lo menos en TG Consultores, los clientes que llegan a la compañía, tenemos por ejemplo muchos clientes que desafortunadamente por toda la situación laboral en Colombia se quedaron sin trabajo. Sí. Pero les alcanza, entonces, y no tienen los 62 años o los 57 años, tienen 50 años. Pues de 50, si estuvieran en Colpensiones, tendrían que esperar necesariamente hasta los 57, 62 años para poderse pensionar. Si están en un fondo privado, muchas personas, claro, sí, que reúnan el capital suficiente, entonces son personas que han tenido realmente muy buenos trabajos. Se vio mucho en el tema del COVID, ahorita con todo el tema del COVID. Claro. Las personas se quedaron sin trabajo y tuvieron el beneficio de poderse pensionar antes, no necesariamente con una cuantía de pensión muy grande, pero pues sí de recibir su pensión, que sirve para solventar sus gastos antes de la edad mínima de pensión, cosa que no hubieran podido hacer estando en Colpensiones, por ejemplo. Claro. Entonces, cada uno es importante y es importante que todos los que nos escuchan conozcan, realmente conozcan este tema para poder... Claro, es parte del ejercicio que estamos haciendo aquí con usted para que conozcan por lo menos algunas puntadas de cada uno de los regímenes. Pero bueno, yo le voy a poner un ejemplo. Tengo 18 años, conseguí mi primer empleo, salario mínimo. Todavía no tengo claro si me voy a profesionalizar o no, no tengo claro cómo me va a ir en la vida. Y me voy por el fondo privado porque de pronto bajo esas condiciones me conviene un poquitico más. Pero ¿qué pasa si en 10 años me gradué, me profesionalicé y empiezo a ganar más plata? ¿Yo me puedo pasar para el público? O viceversa, no sé. Claro que sí. Claro que sí. En Colombia, el traslado de los regímenes, pues las personas, la selección de cada uno de los regímenes debe ser libre y voluntaria y pueden existir traslados entre regímenes, excepto cuando la persona está a menos de 10 años para cumplir la edad de pensión. Entonces, las mujeres solamente se podían trasladar a hacer cambios entre regímenes pensionales hasta la edad de 47 años. Y asimismo los hombres hasta la edad de 52 años. Entonces, antes de cumplir esa edad mínima de 47 o 52 años, pueden trasladarse entre régimen pensional. Esa es la primera. Y lo segundo es que una vez la persona se afilia a un fondo privado de pensiones, tiene mínimo que permanecer 5 años. Mínimo permanecer afiliado 5 años. Ya después al sexto año sí se puede trasladar a Colpensiones si lo desea. Entiendo. Entonces, súper importante que tengan pero bueno, existe esa posibilidad. Porque es una decisión de largo plazo, ¿no? Y uno no sabe cómo arranca y cómo va a terminar posiblemente su vida laboral. Bueno, ¿cómo se calcula la mesada? Es decir, la plata que la pensión que voy a empezar a recibir cada mes una vez me jubile. Si mi último sueldo, porque mucha gente habla del último salario, si mi último sueldo era de 2 millones de pesos aproximadamente, no sé si sobre eso se puede hacer algún ejemplo. Si estoy en el fondo privado,
¿cuánto voy a terminar recibiendo de esos 2 millones de pesos? Y si estoy en Colpensiones, ¿cuánto voy a recibir? Bueno, entonces si una persona viene cotizando sobre 2 millones de pesos, por ejemplo, está en un fondo privado de pensiones, ahí es importante tener claro, como lo dije anteriormente, es que en un fondo privado de pensiones lo importante es el capital. Entonces, si venía cotizando sobre 2 millones de pesos y tiene un capital de aproximadamente 240 millones, independientemente de que venía cotizando sobre los 2 millones de pesos, va a tener una pensión en promedio de salario mínimo. Entonces se me baja de 2 millones a 1 millón, en este ejemplo. Exactamente. Que no es, digamos que uno podría decir que no es tan mal. Pero, por ejemplo, en un fondo privado tenemos personas que vienen cotizando sobre el tope máximo, que son 25 salarios mínimos. En Colombia las personas máximo pueden cotizar a pensiones obligatorias sobre 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Venían cotizando, pero resulta que por X o Y motivo su capital en un fondo privado no es tan alto. Entonces estamos hablando también de, no sé, 300 millones de pesos o aproximadamente. Entonces, como es el monto de la pensión depende del capital y lo que pueda financiar mi pensión, ese capital, lo que pueda financiar ese capital para yo tener derecho a la pensión, entonces la persona puede quedar pensionada sobre casi 1 millón de pesos o sobre un salario mínimo. Mientras que en Colpensiones no se debe uno guiar mucho del último salario, sino de todos los aportes que hizo durante su vida laboral, los 20 y punta de años, en el privado. En el privado por el capital. Entonces, a las personas que están afiliadas a un fondo privado de pensiones les debe llegar unos extractos. Ustedes tienen que mirar el capital. ¿Cómo va ese capital? Ese capital, ¿qué lo compone? Lo componen los rendimientos financieros de los fondos, ¿sí? Y si hay lugar a bono pensional, el bono pensional, que esa es una figura también que impacta mucho las pensiones en los fondos privados de pensiones. Pero entonces, por regla general, eso lo dice el extracto. Entonces, en el extracto ustedes les llegan trimestralmente y les dice, actualmente miran que estén obviamente todas sus cotizaciones. Claro. Y miran ese monto. Entonces, les va a decir, actualmente su capital es de 300 millones de pesos. Entonces, ahí las personas se tienen que cuestionar e indagar y acudir a su fondo de pensiones y preguntar, ese capital, ¿qué me va a dar de pensión? Claro. ¿Y por qué no lo podemos hacer de pronto tan exacto en este escenario? Porque dependerá de si la persona tiene cónyuge, claro, la edad del cónyuge, si tiene hijos, todo eso, porque eso se hace con cálculos actuariales. Entonces dependerá de todo eso. Entonces la persona, lo mejor es acercarse a su fondo, ¿sí? También puede contratar servicios particulares, pero pues el fondo tiene la obligación de darle esa información. En cambio, si la persona está en Colpensiones, si están Colpensiones... Claro, pero es que quería hacerle la misma pregunta de los 2 millones, pero en Colpensiones. ¿Cuál podría ser la mesada de ahí en adelante? Bueno, entonces si la persona está en Colpensiones, ahí el salario sobre el cual realiza las cotizaciones sí es trascendental, porque la pensión se calcula sobre el promedio de lo que la persona cotizó durante los 10 últimos años o durante toda la vida laboral si le resulta favorable. Entonces también en Colpensiones, en este momento, también lo están haciendo, hace algunos años no se hacía, pero pues ya existen las normas y demás que permiten que Colpensiones haga esas proyecciones, acuden a Colpensiones y realizan la simulación de la mesada pensional. Entonces van a mirar cuál es el promedio de sus 10 últimos años y sobre eso se le va a aplicar una tasa de reemplazo. ¿Eso qué significa? Eso es un porcentaje que le aplica. La ley establece una fórmula matemática para calcular las mesadas pensionales en Colpensiones. Y esa fórmula está diseñada de tal forma en que a mayor salario, o sea, a mayor cotización yo haga, menor va a ser mi tasa de reemplazo, o sea, menor va a ser el porcentaje que me van a aplicar. Sí, eso cómo se nivela con el número de semanas. Entonces, a mayor número de semanas, pues eso va a ir aumentando también ese porcentaje. Entonces, estamos hablando de que en promedio una persona puede tener máximo la tasa de reemplazo del 80%. O sea, el porcentaje que me van a aplicar es el 80%. Y por regla general, las personas que llegan a ese 80% son las personas que vienen cotizando sobre el salario mínimo.
Pues doctora Suárez, se me quedan muchas preguntas en el tintero. ¿Qué es eso del bono pensional? ¿Qué pasa si no logro ni una condición ni la otra? ¿Qué pasa con ese ahorro que hice toda la vida? ¿Qué pasa si el ahorrador muere, que le devuelven la plata a alguien? Pero le prometo que la invitaré a un próximo especial pensional aquí en Signo Pesos. Muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto. ¿De pronto puedo decir algo al final? Claro. No olviden que las cotizaciones no solamente me cubren el riesgo de vejez, sino también el de invalidez y el de muerte. Entonces, por eso es muy importante, si existe la capacidad de pago, cotizar, realizar la cotización. Dicen, en TG Consultores tenemos expertos financieros y ellos que manejan todo ese tema, es el mejor seguro que la persona puede contratar. Doctora Suárez, feliz noche, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Cambiando de información, el Gobierno Nacional y la DIAN lanzaron un plan de rebajas de impuestos, sanciones e intereses a las empresas afectadas por la pandemia. El requisito es que se encuentren en procesos de insolvencia de naturaleza concursal. El director de la DIAN y el superintendente de sociedades nos explican los alcances de esta importante norma. La norma también establece diferentes opciones de plazos, de montos, y de esta manera los interesados pueden acogerse a la alternativa más adecuada según su caso particular. El nivel de rebaja también está estrictamente ligado al tiempo dispuesto en el acuerdo para el pago de la obligación. Un ejemplo, a menor tiempo, mayor reducción de beneficios. Además de garantizarse las prerrogativas a los acreedores que apoyan la financiación del deudor. Por ejemplo, si el pago total de la creencia reconocida se realiza entre el año 1 hasta el año 3 de ejecución del acuerdo, la rebaja consiste en la reducción del 40% del capital o impuesto, mientras que por intereses y sanciones habría una reducción del 80% de los intereses y de las sanciones según el caso. Es importante tener en cuenta que este tratamiento no puede proceder para los impuestos indirectos, tales como el impuesto sobre las ventas, el impuesto nacional al consumo y la retención en la fuente. Estos beneficios que concedió el Gobierno Nacional mediante el Decreto Ley 560 de 2020 y que ahora se reglamentan, son fundamentales para las empresas que se han visto afectadas por los efectos de la pandemia. El propósito no es otro que mantener la empresa en marcha y facilitarle a las sociedades el desarrollo de su objeto social, y de esta forma preservar la empresa y el empleo, buscando siempre tener empresas competitivas, productivas y perdurables, que impacten positivamente la reactivación económica que el país necesita. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo quedó el índice de confianza de las empresas en el mes de julio. Ya regresamos. Regresamos con esta que es la cifra económica del día, 16,3 puntos porcentuales y corresponde al índice de confianza de los industriales en el mes de julio, según la medición que hace Fedesarrollo. Esa confianza mejoró frente a junio, cuando estaba en 5,8 puntos porcentuales. Entre tanto, el índice de confianza de los comerciantes cayó un poco de 35,8% en julio. Un mes atrás estaba en 37,2%. Sin embargo, Fedesarrollo explicó que el índice de julio, tanto de los industriales como de los comerciantes, está entre las cifras más altas de los últimos lustros. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana y hasta el próximo lunes, 3.874 pesos con 95 centavos. Cayó muy poco, 1 peso con 13 centavos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, cayó 1,91%, se ubicó en $65 con 18 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.675.000 pesos por carga. Hasta el lunes, índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,21%. La acción más valorizada fue la del Grupo Aval, con una ganancia de 3,77%, y la acción que más cayó, Avianca, que tuvo un retroceso al cierre de la semana del 14,29%. Pero antes de despedirnos, los dejo con este dato. Tras resolver algunos temas de supuesto dopaje, el Comité Olímpico Internacional reveló cómo quedó el ranking de países latinoamericanos con más medallas ganadas.
La lista incluye los Olímpicos de verano desde 1896 hasta los celebrados recientemente en Tokio. El primer lugar para Cuba, 241 medallas, sumando las de oro, plata y bronce. En segundo lugar, Brasil con 150, Argentina después con 77, México en el cuarto lugar, 73 medallas y Colombia ocupa el quinto lugar, quedando en este ranking con 34 medallas ganadas. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche, un feliz fin de semana.